Buenas, este video es para nuestra hija, la nutria, que está en la pancita de mi esposa, pero cualquier otra persona que quiera verlo, pues adelante. Nosotros ya hablamos en otros videos sobre lo que fue nuestra experiencia en la universidad, lo que fue nuestra experiencia en el internado y ahora pues tocaría lo que es el servicio. En México así se trata, lo que es estudias ya todo lo teórico, luego practicas un poco en el internado y ya te sueltan en el servicio, no por completo se supone, ah, Pero sí. pero sí a nosotros sí nos tocó, ya que nos tocó en pandemia, en lo que era COVID. Ya, todos los médicos de base se tuvieron que ir a una clínica y nosotros nos quedamos en otra atendiendo todo lo que no era respiratorio, Ujú. ah, que era muchísimo. O lo que los pacientes que negaran tener Así, síntomas respiratorios, pero ya llegaremos a ese punto. sí. Pues no deberíamos de haberlo hecho, pero aprendimos a intubar muchísimo. Sí. Bueno, ¿con, con qué te gustaría explicar lo que fue? Mm, a mí me gustaría empezar con que tu padre estuvo en un mismo lugar todo su servicio. Ujú. Y, y yo estuve en dos lugares. Se supone que cuando escogías tu, tu, ¿cómo le decían? ¿Plaza? Cuando Sí. escogías tu plaza, tú escogías dónde iba a estar 6 meses y los otros 6 meses. Pero pues no había coincidido que una pandemia en la que se hubiera manejado, en la que todos los trabajos que no fueran prácticamente de la salud y de transportar alimentos y agua, todos los demás trabajos los empezaron a hacer como home office. Y si no, pues prácticamente cerraron negocios. Estuvo feito. Este. mmm, pues llegamos a un punto en el que al último no nos movieron. O te decían que te iban a cambiar a diferentes lugares. Para decirte así como rápido, yo empecé en un ejido, en un centro de salud, yo era la única y como era una población muy pequeña, estábamos nomás la enfermera, la señora de limpieza y yo, y párale de contar. Y pues es que era una población muy chiquita, entonces no había médico más arriba. Sí había médico en el aspecto de que si algún problema administrativo o algo, o así de que hay una muy, muy grave emergencia, pues le tenías que avisar, ¿no? Más que nada era como que tenías que reportar, pero no como de que te fueran a ayudar. Tenías que hablar y tenías que decir, oye, pasó esto y esto y esto, y pues le hablé a la policía, le hablé a la ambulancia, así lo resolví, o sabes qué, no sé qué hacer. Y ya te iban a decir como que, pues no seas pendejo, haz esto. Y ya. Es una niña chiquita. No, pues para el tiempo que ya vi esto ya. Cuando ves esto ya va a estar grande, no lo vas a ver de pequeña. Pues sí. Pero tú no puedes decir groserías. Si lo estás viendo de chiquita, tú no puedes decir groserías hasta que ya estés grande. Entonces, entramos y nosotros no creíamos que fueran a escalar tanto las cosas para a lo que fue la pandemia. Y pues nosotros seguíamos, ya era nuestro último requisito. Ya para cuando empiezas el servicio, ya estás así como que, ya estás mirando como los de las otras carreras ya están en sus trabajos, unos ya están comprando cosas, ya están saliendo de viaje y tú así como que ching, yo todavía ni siquiera puedo salir de la carrera, chingado. Entonces ya es como que mi requisito que se acabe el servicio, terminar, cumplir con la responsabilidad y pues ya. A mí sí se me hizo muy feo eso que acabas, tuviste que pagar todo el dinero que era para la escuela y luego acabas el internado
diste un año de tu vida para servir al público, por decir, porque en realidad te estaban dando clases y todo eso, se supone, pero en realidad era pura sacar chamba, sacar chamba, sacar chamba. y, y luego todavía, después de que acaba todo eso, te dicen, oh, necesitas dedicar otro año de tu vida. Ajá. Y sí, sí está medio feo porque todavía no es como que te están dejando en un hospital donde hay seguridad, no, te mandan a lugares lejos, si no están lejos, están con muy baja población o algunas veces peligrosos. Algunos compañeros los mandaron a lugares donde ya habían corrido algunos médicos, ah, y son lugares que la verdad la gente resuelve cosas a machetes. Ajá. O balazos. O a balazos. Entonces te pueden llegar balaceados, te pueden llegar machateados y no sabes si la otra persona que le hizo eso va a andar regresando un rato. Uh-huh. Entonces sí está medio feo, lo que es el servicio a veces, no siempre. En nuestra experiencia no estuvo tan horrible como a otros les ha tocado, que literal tuvieron que salir huyendo del pueblo. O después vas a ver noticias de que incluso hay muchos doctores y doctoras que los han matado. O sea, yéndonos a extremos, los han matado. No han terminado el servicio porque como pues eres el pasante, no eres lo suficientemente importante, así de gacho. Y pues por más que tú tengas pruebas de que te están amenazando, de que te están persiguiendo, de que te están acosando, los mataron y nunca se les hizo justicia. Hasta este año, al menos hasta el 2025, hay muchísimos casos y se siguen replicando casos de doctores a los que han secuestrado, a los que han maltratado y sobre todo que los han matado. Entonces, por eso para nosotros vamos a decir que nos fue re bien. Para nosotros, excelente, re la bien. verdad. Estamos vivos y nadie nos pegó y nadie nos secuestró. Y también creo que tiene que ver un poquito con la calidad de persona también, o sea. Sí, Carlos, pero hay ambientes que se prestan y hay Sí, ambientes que no se prestan. definitivamente. La verdad. Pero algunos de nuestros compañeros que no tenían mucha calidad, por decir, les fue mal. Tuvieron malas experiencias por cómo les respondían a las personas. O sea, Sí, es que hay veces que hay poblaciones también muy sensibles. tienes que cuidar la manera que dices cosas a veces. Casi los tienes que tratar como si fuera su mamá. Uh-huh. Pero su mamá con mucho cariño. Así como que, ay, mire, así como que con mucha paz, muchas pincitas y decirle las cosas muy detalladamente y no se me vaya a ofender y hacer mucho hincapié en que todo es por su bien, porque donde te pongas todo serio, así como, mire, esto, y si no va a pasar eso, se lo toman ofensa y es donde valió cacahuate también. Sí, tenías que empezar bien, de manera linda, por decir, ¿verdad? Tenías que ser extra servicial para que la gente no se sintiera ofendida. Y ya cuando veías dónde está el nivel de tolerancia de las personas o de la población, ya podías bajarle un poquito a eso y encontrar un balance. Pero bueno, sí fue interesante, a fin de cuentas. A ti te tocó ese poblado pequeño. ¿Qué, ¿Qué te gustó de estar ahí? Porque yo dije, vamos a andar diciendo muchas cosas malas porque la verdad pues no estábamos muy conformes, pero ¿qué te gustó de estar ahí? Estaba muy padre que empiezas a conocer a todas las personas que llegan. Como da seguimiento de enfermedades crónicas, empiezas a conocer a todos y como eso era una población tan chiquita, pues resulta que este es primo de este es hijo de aquel, pero es combinado con tal familia y no sé qué. Y te empiezas a saber toda la historia del pueblo, hasta con chismes, de todo te enteras.
te enteras de cuando se andan programando para hacer ferias, eh, te enteras de los más patriarcas, de los que son los más viejitos, que si cómo están, que si necesitan algo, que si ya te lo trajeron, que si no te lo trajeron. De todo se entera uno. Este, y está muy padre porque hay mucha gente que se empieza, es muy amable, pues, muy gente muy amable. Y como era un pueblo muy chiquito, que no falta el que, ay, mira, a mí me llegaban, por ejemplo, con opales, con calabazas, y luego en el área de trabajo éramos 3. ¿Tú crees que nos peleáramos entre las 3? Por favor, éramos 3 mujeres. Pues no, nos poníamos de acuerdo. La enfermera, gracias a Dios me tocó una enfermera que ella se encargaba de organizar a la población y ella se encargaba sobre todo de la parte de las vacunas. Entonces ya con no tener que encargarme yo del papeleo de las vacunas, yo ya estaba más que agradecida. Yo ya estaba de que gracias Dios, porque también hay lugares donde te quedas también tú nomás, sin enfermero. Y pues me tocó enfermera que también ya conocía a los pacientes. Entonces también como ella ya tenía años conociendo el pueblo, pues ella ya sabía también con quién y con quién no. Ya sabía cómo tratar a las personas dependiendo de quiénes eran, para evitar conflictos. Y, por ejemplo, de que eran nuestros cumpleaños y comíamos rico. Me hicieron bienvenida y me hicieron despedida. Primero me invitaron a comer y luego al final otra vez las señoras como más cercanas ahí al centro de salud. Sí se... Mira un colibrí. Sí... Es verde, sí. Si algo pasaba, por ejemplo, con el agua o algo, porque nosotros nos encargábamos de checar lo del pH y qué tan contaminado no podía estar el agua, también nosotros lo tenemos que revisar, los pasantes. El dueño, así como, no como el dueño, sino como el jefe del ejido, a lo mejor a veces te puede decir, ¿sabes qué? Va a llegar agua, ¿sabes qué? No va a llegar agua, o ¿sabes qué? Te voy a mandar la patrulla, este, así como te estaba diciendo tu padre, de que había veces que no sabías quién iba a llegar, te mandaban la patrulla a veces así, porque ya sabían que éramos puras mujeres. Entonces, sí se portaba muy buena onda, la verdad. Eh, y la verdad yo me la pasé bien con ellas. Me llevo en el corazón una Armida, la verdad. Este, nos la llevamos suave. Sí, con un chorro de chamba y siempre andábamos a las carreras y sobre la marcha, así que, oh, y justo así en las fechas para andar subiendo las cosas. Y todo el mundo así como que, ay, su centrito, pero nos miraban así como si tuviéramos 3 pacientes nomás. Y aunque te decimos que es chiquito, pues es chiquito a comparación de otros, pero sí era mucha chamba porque era mucho papeleo. Eso sí, me tocó ir y recogerla cuando teníamos días libres, solo a visitar a ver cómo andaba tu mamá, ¿verdad? Pero cuando llegaba tenía que esperar porque andaba haciendo papeleo, entonces yo me acercaba, veía que andaba haciendo y me ponía a ayudarle un poco. Y es mucho, mucho, mucho papeleo. Pero dentro de lo que cabe, la verdad, también otra cosa que tienes que saber, Nutria, que fue cuando volví a vivir con tus abuelos otra vez. Y el que me llevaba, porque no me prestaban el carro, el que me llevaba todos los días y me recogía otra vez, era tu abuelito o, en su defecto, tu tío Roberto. Entonces, este, pues realmente no conviví mucho con mis pacientes, con mi enfermera y pues con la familia ahora sí, porque yo ya tenía desde que empecé la universidad que no había vuelto a la casa más que vacaciones. Y la neta las vacaciones pues se duran muy poquito. Y fueron 6 meses de estar ahí. Y ya entrados a los 6 meses, ahorita te empieza a contar tu papá cómo fue lo de su centro de salud. Pero ya entrados en los 6 meses es cuando se supone que teníamos que hacer cambio.
Pero para eso ya llevábamos 5 meses que ya estaba la pandemia todo lo que daba, estaban los hospitales abarrotados, pacientes por todos lados, un chorro de gente falleciendo, no teníamos cómo tratar la enfermedad, se trataba como un virus, se trataba como mil cosas. Era un caos y fue cuando empezaron a tirar de todo ¿cuál es el recurso para el gobierno? Pues los pasantes, ¿quién más? Si esos son los que cuando firmas que tú estás a disposición todo el año, las 24 horas, te hablan y tú tienes que ir, porque si no, cuenta como que abandonaste tu servicio. Entonces, por más que te digan que tienes tu horario, no es cierto. Si te hablan, tienes que ir. Entonces, cuando nos teníamos que cambiar, se supone que yo me iba a ir a un centro más cerquitas de la casa de tus abuelos. Y yo me iba a pasar ahí el año, cerquitas. Pues resulta que empiezan a hacer cambios, porque como te dijo tu papá, los doctores, los que estaban enfermos, pues dejaron de trabajar, entonces tenían reducido un montón la cantidad de doctores que podían usar. Muchos doctores empezaron a morir también, entonces era más el recorte. Entonces, ¿de quién jalamos? Del pasante. Y a mí me iban a mandar a un centro de COVID. Y yo con el miedo, porque tú sabes, Nutria, que yo estoy enferma de mis pulmones. Y entonces, yo con un miedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy yo voy a preguntar a ver si me puedo ir al centro, que estaba bien lejos, que era donde está tu padre. Donde se Entonces, necesitaba mucha ayuda. se necesitaba ayuda y nadie se quería ir allá porque todos los que se fueran para allá tenían que rentar o algo y no iban a estar en sus casas, pues implicaba costos extra. Y pues tu padre y yo todavía en ese entonces éramos novios nomás. Entonces, pues pregunté, dije, pues chicle y pega, si me dejan irme, pues ya chingamos. Y que si me dejan ir. Entonces, de haber planeado haber quedado un año en la casa, al último, a los 6 meses, me fui allá a lo lejos, a una montaña por allá. Estaba chistoso porque estaban diciendo no vamos a aceptar a ningún cambio y que y que el otro. Ustedes firmaron, Pues es su estaban bien responsabilidad. enojados porque ya había varias gente renegando. Pero el momento que te dije, oye, pues pregunta, no va a pasar nada. Igual es un lugar Remoto. más remoto. Va a abrir un lugar para otra persona quedarse ahí. Y hecho, así pasó. Ellos estaban súper contentos de que Vicky quisiera irse todavía más lejos a un lugar menos, con menos apoyo y que y que el otro. Y entonces rápido dijeron, antes de que se arrepiente, a la hora ya te tenían todo firmado de que ya te vas para allá. Sí, me mandaron luego el papel de que sí, mire, ya está, ya está, ya está. Usted llega el lunes a su nueva sede. Ajá. Y pues allá en lo que fue, perdón, lo que es San Felipe, tus abuelos, afortunadamente no les fue muy mal en la vida y pudieron comprar una casita ahí donde yo me andaba quedando. Y, y pues yo sí me quedé ahí todo mi servicio, entramos al mismo tiempo, entonces estuvimos separados por unos 6 meses y de repente pudo llegar conmigo allá y ya todo estuvo súper mejor porque la casita no estaba en el pueblo, estaba como a 20 minutos, media hora alejado y fue la manejada todos los días de ida, de regreso. Y allá algunas veces se caía la línea del teléfono, del celular, entonces no había comunicación. Y a veces cuando llegabas al pueblo y si estaba muy feo, a veces ni el pueblo. Ajá, cuando se ponía el viento muy fuerte o llovía o algo, te aventabas 3 días sin contacto. O un accidente que tumbó líneas o cosas así. Ajá, que se robaban los cables también y no había luz.
Sí estuvo, México estuvo mágico. difícil. Desafortunadamente hay mucha gente que robaba y pues esos cables sí les iba bien hasta que uno que otro se quedó ahí pegado, ¿no? Sí, se murieron los que se roban los cables. Ujú. Pero estaba chistoso, Nutria, porque ahí es donde sacó su lado tóxico tu madre. Porque en todos los que estábamos de pasantes nos conocíamos. Tú lo vas a saber. No sé en qué punto de tu vida estés viendo esto, pero tú vas a saber que este señor no es bueno para escribir mensajes y no es bueno para andar haciendo llamadas, no tiene contacto. Si no te tiene así cerquitas, como si no estuvieras. Pues pueden pasar semanas y no te habla. Entonces pasaban 5 días, 4 días, pasó una semana así. Te digo 4 o 5 porque era cuando empezaba mi desesperación. Y entonces yo le preguntaba a otros pasantes que yo sabía que estaban con tu padre, que si dónde estaba tu padre. Y le empezaron a echar carrilla, que ya le hablaba a la chota, que ya iba a ir yo a buscarlo y que no sé qué. Porque yo le empecé a preguntar a todo el mundo que dónde estaba. Pero no porque estuviera creyendo que tu papá andaba de cabrón, sino porque genuinamente a mí me preocupaba porque yo sabía dónde estaba. Y si nadie sabía dónde estaba, pues quería decir que a lo mejor ya le había pasado algo como a los otros pasantes que te decíamos al principio. Entonces, de la nada, ya cuando llegué yo, ya todo el mundo de, ay, mira, ahora sí te llegó de veras. Se vino hasta acá a seguirte y que no sé qué. Pero no era tan tóxica, sino que era mi preocupación de que le pasara algo porque estaba solito. Sí. Esa es mi justificación, vaya. Bueno, San Felipe, la verdad fue muy lindo. Estuvo fue muy bueno. El problemita sí fue que tú vas con la intención de que voy a ir a aprender cómo en realidad hacer las actividades con ciertas libertades y de repente llegas y te dicen, ok, Todo háganlo. háganlo todo, ustedes encárguense de aquí. Y todo desde infartos, convulsiones, Pues es. todo, machetazos, accidentes automovilísticos, cualquier El del cosa. tractor. Hay que no hablar de eso. Vamos a no hablar de algunas cosas a propósito para respetar un poquito, ¿verdad? Ah, pero sí hubo unas cosas muy feas que ves, y, pero fuera de las cosas feas que ves y a lo mejor algunas veces que te tienes que cuidar porque puede ser peligroso atendiendo uno que otro, ah, pues persona que vive la vida ruda. Ah, pues fuera de eso, la verdad, los enfermeros que nos tocaron ahí fueron excelentes, fueron de maravilla. Ah, o- y las enfermeras a mí me tocó de noche, turno nocturno, excelentes, la verdad. Turno diurno, excelentes. Nunca tuvimos ningún problema con lo que es enfermería. Pero mi recomendación, hija, siempre, siempre, hasta amigo de los de intendencia. Doña Lidia, la verdad, mis respetos. Pero también Doña Lidia no era tanto como de que tú te le acercaras, sino que Doña Lidia te escogía. Eso sí. Doña Lidia te escogió. No se escogió ya después que llegué. Sí, bueno, tenemos muchos recuerdos muy lindos de mucha gente, la verdad. Y la, si te portas bien con la gente, nunca te tienes que defender. Ajá. Ellos te defienden, ellos mismos. Y pues nosotros intentamos hacer No eso. tanto como ofender, sino que te respalda. Sí, Tu barrio te definitivamente. respalda.
Sí, definitivamente. Entonces, lo bueno es que pues yo ya andaba haciendo como ciertas amistades y Vicky llegó y tu mamá muy simpática siempre. Entonces también la quisieron a ella y todos estuvimos en mucha armonía. Sí había algunos compañeros que solo no resultaron porque pues incluso los de ahí, No llegaban con actitud, vaya. ándale, ¿no? Porque uno se tiene que hacer con la mentalidad de que si ya te aventaste el compromiso, pues ya hazlo. Y hubo compañeros, sinceramente, que por X o Y razón, no vamos a poner ni justificaciones ni agregarle más, por X o Y razón no pudieron terminar ahí. Sí, Pero pues nosotros nos le dábamos muy a gusto con ellos. sí. Ya sabían las de administración cuando estaba acá Mister en turno, porque nomás escuchaban risas. ¿Hubiera o no hubiera pacientes? Pues es que la verdad, mira, si el paciente ya se está sintiendo de la chingada, el paciente ya va con toda la que, híjole, por favor ayúdenme. Muchos ya están de que ingaso. Y todavía tú te pones en modo sangrón, no, pues no buscas cómo entablar conversación o algo, pues todo el mundo se la pasa mal y el turno se que vuelve eterno. Entonces, pues acá Don Ocurrente siempre sacaba cosas que decir y siempre estaba todo el mundo a risa. Ay, sí me acuerdo de una señora que llegó por un ataque de pánico, una crisis de ansiedad muy fea. Y llegó y no podía respirar y se sentía muy mal y ya se andaba cayendo. Me les voy a morir. Sí, me siento que me anda doliendo el corazón, me voy a morir. Y le pregunto y ya averiguo que es un ataque de pánico. Sí, Y, la revisó y todo. ajá, y le digo, pues ¿por qué es esto? O sea, ¿qué fue la causa? Pues porque necesitas entender la causa para más o menos ver si vas a poder ayudar o no, ¿verdad? Entonces me explica que era porque algún problema entre su ex y la nueva pareja de su ex, que la andaban como que agravando a ella, pero ella no quería soltar al ex o algo así. Y le volteo y le digo, a ver, acabo, está súper guapo su ex. Me dice, no, acabo está súper rico, tiene un montón de dinero. No. Entonces está muy... Y dice, no. Entonces le volteo y le digo, entonces, ¿para qué chingado estás llorando? ¡Wow! Fue como la cura mágica que se puso a reír y se le olvidó que estaba en un ataque de pánico. Se le olvidó que se iba a morir. Se le olvidó que se le iba a morir y de repente que risa y risa y que ya se siente mejor. Y que gracias. Muchas gracias, le digo, pues mira, estás bien, no hay nada que hacer. Ya la había revisado y todo, ¿eh? No creas que nomás hacía la brava. No, pues sí, llegas a un diagnóstico revisando que el corazón esté bien, y haciendo tu electrocardiograma y todo, Pero obviamente. imagínate que llega el ocurrente del doctor a decirle eso a la paciente. Y, y pues a veces hay cosas en donde te puedes divertir en el trabajo. Y pues a mí me gusta poder divertirme en mi trabajo. Si no me estoy divirtiendo, pues ¿para qué lo estoy haciendo? Estaba haciendo eso. Ah, pero bueno, a nosotros nos tocaron muchísimas cosas, pero casi desde que entré, como dije hace ratito, todos los médicos de base se habían ido a otra clínica. Creo que tuve una o dos guardias con un médico de base. Empecé en turno nocturno, casi estuve ahí por como 6 meses. Que nos tenían que cambiar cada mes, cada 2 meses máximo. Pero a mí me tocó ahí como 6 meses. Esa es otra. Es como que la cosa machista. A tu papá lo dejaron ahí porque prácticamente era en el que confiaba el director porque era el hombre.
Ya no voy a decir nada, nomás voy a decir eso. No sé, posiblemente verdad. Ah, no sé. Ay, la perrita. Nos está viendo así. Bueno, ah, la situación fue que estuvo muy a gusto, trabajábamos muy bien, nunca tuvimos un problema ah, de que nos iban a correr o algo así, pero sí, sí hubo mucha gente que tuvo que llegar a eso. Ahí es donde conocimos a tu Nina Liz y a tu Nina Pris. Y Haces amistades de por vida en algunos lugares, la verdad. ajá, y a otros más. Ahí es donde los conocimos. Sí. Tus tíos enfermeros, ahí empezó todo. Ah, el servicio fue, en mi opinión, muchísimo más relajado que el internado. Pero me acuerdo que lo primero que nos preguntó el director cuando yo llegué fue ¿cuántos partos han recibido? Y pues no los cuentas algunas veces. Algunos sí los contaban, pero yo nunca los conté y eran tantos que... Y ya después de los primeros 20 ya me daba flojera contarlos. Sí. Entonces, pues yo ya no sabía, pero sabía que iba a poder recibirlo. Entonces, solo para que entendieras como que no hay una persona ahí que te apoye en algunos casos y que ibas a tener que estar solo. Sí, o sea, no Fue... iba a haber más médicos, solo tú y enfermería. ujú. Y párale de contar. Sí, estaba medio feito. Pero la ventaja, o sea, una de las cosas buenas de ahí es que pues hicimos amigos y de vez en cuando nos íbamos con ellos cuando coincidían los horarios y teníamos horas de salir, entre comillas, porque como de todos modos todos estábamos en el centro de salud durante la pandemia, era la misma, era la misma que nos juntáramos por fuera, porque ellos no estaban yendo con sus familias ni nosotros, porque todos estábamos de que no queríamos enfermar a nadie. Entonces prácticamente por esos 6 meses que ya estuvimos, pues fueron 6 meses de familia. Éramos nuestra familia, así. Nos la llevábamos de que, oye, ya comiste, oye, ¿qué esto? Y nos organizábamos. Tus tíos a cada rato hacían comida y ahí íbamos. Íbamos a la playa, no tan seguido como quisiéramos, pero íbamos. En ese entonces ya teníamos a los perros. No, todavía no llegaban. Jugábamos Pokémon Go. Cuando salíamos nos íbamos a caminar porque todos nos empezamos a poner bien gordos y nos íbamos a caminar. No resultó porque de repente queríamos avanzar mucho y íbamos en el carro a diferentes lugares. Sí, el, había como Pokémones grandes que tenías que ir varios para pelear contra esos Pokémones. Ya no te va a tocar esos juegos, ni modo, nutria. Y entonces nos íbamos en el carro, entonces tampoco. Ok, entonces caímos en cuenta, ya íbamos a parar, pero caímos en cuenta que no dije nada casi, en realidad. Ah, entonces un poquito más de ampliación, porque la verdad eh, fue mucho de nada. Mi servicio social fue en lo que se consideraba un hospital primario avanzado, algo así, ¿verdad? A fin de cuentas era un centro de salud que son consultorios donde dan consultas externas junto pegado con una área de urgencias. Chiquita. Una área de urgencias. Pero no le podían decir área de urgencias porque no cumplía con el material suficiente para ser. Ajá, o sea, te tenían haciendo cosas en realidad por las cuales no estabas muy ah, preparado de recursos para poder realizarlas.
muy seguido pacientes que tenías que intubar o algo así, no podías ahí mantenerlos, era una intubación de urgencia solo para mantener la vida y los mandabas. El problema es que los mandabas Sin a ventilador. Mexicali, entonces sin ventilador, con un paramédico buceando. ah, Algunas veces, rara vez, se iba algún médico, algún pasante. Y la otra cosa, ¿qué más? Bueno, Pues tus guardias eran ahí. mis guardias eran ahí. Me tocó turno nocturno por los primeros 2 meses. Me regresaron por un mes a turno matutino. Ya después de eso me a- iba a continuar con turno matutino, pero hubo un problema o algo así, algún otro cambio y me regresaron al turno nocturno. Y pues pasaron eso varias veces hasta que a fin de cuentas me quedé en la área de Urgencias. urgencias en turno nocturno por la mitad de mi estancia. Me mandaron a la consulta por un mes a lo mejor, o unas 2 semanas, y de repente y me regresaron. No sé cuál era la idea ahí de por qué a mí me querían ahí, a lo mejor no, a otros no, o quién sabe qué, verdad, o a lo mejor los otros solo querían otras áreas o solo querían cierto horario, pero como a mí no me molestaba el horario, pues yo iba a cualquier hora. Ah, y ese es el servicio, o sea, tú estás a la disposición de la necesidad. Entonces se necesita este turno cubierto, se necesita ah, que, que cubren a tal doctor, se necesita eso, se necesita el otro, pues para eso están los que a lo mejor no tienen su licencia todavía, que su título, pero ya están completamente preparados. Entonces ahí es donde nos metían a nosotros. Se supone que deberíamos haber tenido, como yo conozco que en algunos hospitales o algunas áreas como el 43, que sí tenían un médico de base, ¿verdad? ¿No? Pero en otros hospitales allá en el centro del país, en los de segundo nivel y esas cosas, allá sí tienen sus médicos de base. A lo mejor solo fue la temporada, ¿no? Y Ujú. que ya después ya estábamos preparados a cierto punto, que ya habíamos atendido tantas personas que ya no les urgía regresar el médico de base hasta que ya se acabó todo, ¿verdad? Todo lo que era la pandemia. Más que nada era como que no tenían opción también. La verdad, no había opción. Y rápidamente nosotros aprendimos cómo atender a un paciente grave de cardio, de neuro, cosas así, ¿verdad? Porque tampoco era como que les fuéramos a dar el gran tratamiento. No, desafortunadamente tenías dos Muy pocas medicamentos cosas. de que escoger, y de cardio muchas veces lo único que tenías que no estaba vencido era la adrenalina A veces. a veces. Entonces, desafortunadamente ha habido casos, no voy a decir si yo lo hice o no, de que usabas medicamentos vencidos porque no había de otro. Y me acuerdo que también el Secretaría de Salud llegó, ¿no? ¿O quién era esa persona que llegó a la clínica? No sé de qué hablas. Bueno, llegó cuando andaban haciendo, Andaban remodelando. remodelando y Pero ahí todo eso. eras médico de base, ¿que no? Sí. Ahí no eras pasante. Bueno, sí había O habido. sea, ya estaba peor porque ya había más medicamentos vencidos. Sí, Que, la verdad sí. porque desde que empezó la pandemia valió madre, ya no. El carrito rojo ya nunca estuvo completo y empezó la pandemia y terminó. Sí,
Y yo creo que tenía que ver que se andaban utilizando tantos medicamentos en ciudades más grandes que ya cuando se trataba de poblados más pequeños No, no había, no no mandaban. mandaban. Ah, sí estaba muy difícil en esa temporada, pero lo que es el servicio, creo que no nos debería de haber tocado tan difícil, porque ya después cómo les fue con los que andábamos nosotros cuidando. Ya nosotros nos quedamos ahí por otro rato como de contrato y andábamos ahí como médicos de base, por decir, con unos pasantes abajo de nosotros, y la verdad yo no me acuerdo que a ellos les tocara mucho de lo que nos tocó a nosotros, casi ni siquiera intubaban ni nada. No, porque pues ya habían abierto más contratos y ya habían llegado más doctores. O sea, Ujú. aparte de nosotros, ya había más doctores. Y ya estaban empezando a regresar a los doctores también. Porque eso de que se habían ido porque tenían diabetes, hipertensión o edad avanzada o X o Y razón, ya los habían empezado a regresar. Y fue muy bueno eso porque Ya no estaban desafortunadamente nosotros aprendimos a la mala. a la mala, a puro estudio y todo eso. Pero ellos que entraron, si pudimos decirles, mira, estos pacientes los tienes que tratar así y más o menos esto es lo que van a tener. Orientar un poquito. Orientar un poquito y decirles, mira, lee esta enfermedad. Y tú llegabas y llegaba el paciente y tú ya sabías que tenía por la presentación del paciente y le decías al pasante, oye, ve, revisa este paciente, dime qué tiene, y o te regresaba con la respuesta correcta o, o te decían, oh, puede tener esto, no estoy seguro, y les orientabas Ya un no se poco. sentían tan solitos. Sí. Sí, la verdad yo creo que eso es muchísimo mejor porque te da la oportunidad de hacer preguntas, no estás completamente solo, aprender lentamente y, eso sí está bien. Pero como en cualquier lugar, aunque era un poblado más grande que donde tu mamá estaba al principio, siempre tenías que tener cuidado, siempre tenías que tratar todos con respeto, porque nunca sabías a quién te iba a tocar. En algunos casos llegaba gente y te decía, oye, llámale a tal persona que estoy aquí. Y tú pensando que es un familiar. Y resultaba que le llamaste a quién sabe quién, de quién sabe dónde. y, y ya como los enfermeros ahí conocían, decían, ¿a quién le llamaste? Te decían, mejor ve atrás y si hay algo, luego te llamamos. O algo así, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, como era un pueblo pequeño, todo era bajo el control de los mismos, ¿verdad? Ah, Mientras que estábamos en el servicio, ya después hubo unos cambios allá en las cosas más oscuras de México, ¿verdad? Pero mientras que estábamos ahí en el servicio, todo era de los mismos y no hubo tanto problema. Ah, entonces no nos tocó ver mucho de guerrillas o algo así, ¿verdad? Que andaban teniendo. Pues sí llegaron muchos balaceados, golpeados. Sí, pero eso ya era después de que tuvimos contrato. Nos tocó más fuerte, ¿verdad? Sí, De pasantes estuvo ya muy... balaceados y todo eso ya era después. Es que también durante la pandemia nadie quería ir al hospital porque decían que en el hospital los matábamos. Bueno, decían porque en el hospital les daba COVID. Ajá, que iban a agarrar, iban a llegar al Y COVID, como andaban muriendo muchos de COVID, que nosotros se los poníamos y que les quitábamos el líquido de sus rodillas.
había muchos rumores muy extraños. Y ¿Para qué era el líquido de las rodillas? No me acuerdo. no sé. ¿De los reptilianos? No, no sé, no, una pendejada. Algo, el caso es que valía un chingo el líquido de rodillas y le sacamos el líquido de las rodillas y lo vendíamos y los matábamos, según esto. Ujú. O sea, puras cosas sin sentido, ¿tú crees? O sea, Sí. no. Ah, la verdad fue una muy gran experiencia. Algunos compañeros que conocí, porque pues, aquí yo nací en Estados Unidos, mi plan siempre fue regresarme a Estados Unidos. Algunos decidieron hacerlo en Estados Unidos y no era aceptado tal cual. Andaban empezando un proceso de posiblemente hacerlo en Estados Unidos. El problema que yo encontré era que te querían en Houston o en otras ciudades así, ¿verdad? Y estaba muy lejos, ¿dónde iba a estar? Iba a estar bien caro la ciudad, mi estancia, mi comida, y no sé qué tanto me iban a andar cobrando por hacerlo allí, ¿verdad? Y luego tienes que pagar un seguro. Tenías que pagar un seguro. Conozco un compañero que pagó el seguro y miles y miles de dólares. Y que está bien, porque en realidad sí necesitas seguro porque haces muchas cosas muy difíciles. Pero en Estados Unidos no les tocó hacer muchísimo de lo que nos tocó hacer nosotros. Solo seguían al doctor, tomaban notas, algunas veces veían un paciente, le decían al doctor, tiene esto, por eso es, y ya. Pero ellos no sé si tomaron el mismo papel que nosotros nos tocó tomar, en donde eres el doctor y no hay otra opción. Ah, Si tú no estás en plan responsable y no estás con toda la disposición de hacer su trabajo, eres la única opción para el paciente, eres su única oportunidad y si no lo haces bien, la cagaste. En pocas palabras. O sea, tú no tenías oportunidad de llegar ahí de que, ay, ya llegué crudo, ya llegué, me da jodido, porque tú estabas afectando la única oportunidad que tenía ese paciente a lo mejor de sobrevivir en muchas ocasiones. y cagarla en un pueblo pequeño no lo quieres hacer. Todos se No, pues no conocen. la quieres cagar nunca, pero que se llegara a saber que la cagaste en un pueblo chiquito, pues no vives. No, porque pues ahí resuelven las cosas Como te dijo tu padre, con machetes y balazos. con machetes y balazos. Ah, y esa fue mi experiencia. En realidad me fue muy bien porque, no, pues no sé por qué. Me fue muy bien a mí personalmente. Déjalos. Los estás alborotando. A mí personalmente me fue muy bien, ah, pero solo ya al fin, ya viendo que no tuve un problema muy grave. En realidad muy seguido estabas pensando, ¿y si me llega algo grave? ¿Y si el familiar se pone agresivo? ¿Y, y si el familiar es familiar de otra persona? Cosas así, pues siempre estabas al pendiente. Había en algunos casos que pacientes o los familiares de pacientes le pochaban las llantas a los médicos de base o cosas así, ¿verdad? Entonces, sí querías tener algo de cuidado. Porque también a veces dependiendo quién eras, era que tanto te respaldaban. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo al principio de que tu padre sí tenía respaldo. Tu padre sí tuvo respaldo, por eso lo siente como más light. Pero ya cuando se acabó lo de la pasantía, ya después trabajando, hubo un caso de un paciente que tuve que mandar a Mexicali y no se iba el paciente porque no había el recurso de la gasolina para la ambulancia. Entonces
los pacientes no saben todo el papeleo y todo el desmadre administrativo que se tiene que hacer. Entonces, los familiares creyeron que el paciente no se iba, ya les había dicho yo que estaba grave y que se tenía que ir, pero ellos creían que no se iba porque yo no decía que se fuera. Y a mí, los familiares de ese paciente, en camino a mi otro trabajo, me siguieron. Y yo fui y le dije al jefe, que era el mismo jefe que teníamos, y él me dijo que yo no me preocupara, que porque esa familia no era una familia poderosa en el pueblo, que yo no me preocupara, que ellos no eran. Y a mí me siguieron. Y se me puso un carro atrás y otro enfrente, y así me siguieron hasta mi otro trabajo. Y yo manejando, esperando que nadie sacara una pistola. Porque yo me fui y su familiar todavía no se iba, porque no había paramédico y no había gasolina para la ambulancia. Pero creían que era mi culpa, pues. Y eran pocas palabras de que si se muere, te chingaste. La responsable eres tú. Y eso fue lo que me contestó a mí el jefe. Entonces yo respaldo, así que sintiera yo respaldo. Y luego, para empezar, que yo dijera que tenía que mandar un paciente, estaba súper mega en duda. Cuando los pacientes, siempre que los enviaba, si volvían, porque a veces eran cosas demasiado graves, pues, los que volvían a darme las gracias. Pero yo no tenía el respaldo de los que tenían que dar la aprobación para los envíos. En cambio, acá Mister hablaba y, es que tengo que enviar a un paciente porque esto y esto y esto. Ah, sí, vámonos. Si hay recurso y esto, ok, rápido. Si no, pues igual se tenía que esperar, ¿verdad? Pero no lo ponían en duda, vaya. Y ahí es donde te digo que está el factor. Sí. Que pues uno se siente más tranquilo cuando no importa si eres hombre o eres mujer en tu trabajo, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó esa parte. No me pasó nada, nomás me siguieron y pues yo me asusté. Y ya después ahí pregunté con los otros compañeros de enfermería y no me volvió a pasar y ya no me volvieron a seguir familiares de pacientes. Entonces, pero para que tú sepas, por eso te dice como que, ay, me fue bien, me fue bien. Pero había detallitos. A ver, sí. Por lo que nosotros no nos gustaría que te fueras a hacer el servicio en México. Yo sí me iba con una preocupación a casa. Y por eso yo te iba a recoger. Entonces, cuando yo no trabajaba, llevaba a tu mamá al trabajo y la recogía cuando se podía. Siempre que se podía lo hacía. Muy seguido no se podía por los horarios y todo eso, ¿verdad? Pero cuando se podía, se hacía. Pero sí, como vivíamos tan lejos, sí daba miedo de que si te encuentras con algún familiar acá en el desierto o te encuentras con gente narcos o algo Es que así, como ¿verdad? cuidaban los cables, ¿te acuerdas que te decimos que cuidaban los cables porque se los robaban? Entonces había carros que estaban parados ahí y esos carros pues si eran simplemente nomás para estar ahí siendo guardia a ver quién pasaba y siempre nos miraban pasar a nosotros. Entonces para nosotros era como que cuando nos cambiaban de horario, qué bueno, para que ya no sepan que estamos pasando a la misma hora todo el tiempo. Que ellos no supieran realmente a qué horas estamos y a qué horas no. Sí. También tenemos el beneficio de que ahí en esa casa había guardia en la comunidad, entonces estuvo muy bien. Eso al menos, pero sí a veces a las horas que pasábamos se ponía medio peligroso. Si alguien quería hacer algo, pues no iba a ser muy difícil. Ajá. Ah, Solo le recomiendo a cualquier persona que vaya a hacer medicina en México, tomen eso en consideración. No siempre te va a tocar en lugares muy seguros. Incluso cuando estábamos en la universidad nos mandaban a hacer cosas en comunidades, y en las comunidades te podían seguir perros, te podían seguir gente,
No eran muy seguras esas comunidades, incluso siendo dentro de la ciudad. No en un pueblo, no es en la Y ciudad. se supone que nosotros íbamos a los como disque mejores lugares, que no es cierto, que porque éramos de escuela privada. No es cierto. No, para nada. Y llegabas a ciertas casas y ya sabías que era un nido. O sea, un nido es un lugar donde van y se hacen drogas toda la gente. Entonces, si van a ir a estudiar, tengan mucho cuidado, hagan amigos cuando se pueda, pero no demasiado fácil. Tienes que escoger tus amigos porque tampoco te quieres meter en algunos problemas por ser conocido de otra persona. Como ser friendly, pero no exagerar. No Que ser, gente, no ser lamebotas tampoco. Que gente te quiera, pero escoge tus amigos. Entonces, ¿crees que ya hablamos un poquito más sobre lo que era? Pues lo que hiciste tú. No, hombre. Si quieren más información, podemos ir un poquito más de detalle, pero... Menos preguntas, Nutria, pero... Sí, necesitamos que nos preguntes porque la verdad fueron muchísimas cosas que hicimos. Y algunas cosas no vamos a querer contar. Sí, hay muchas cosas que ya no quisiéramos de mencionar, pero estos videos sobre las cosas de medicina son para convencerte, Nutria, de que no lo hagas. Por eso estamos contando cosas feas. No estamos contando cosas feas porque seamos pesimistas y porque seamos sangrones. Estamos contando las cosas feas porque esas cosas son las que si nosotros hubiéramos sabido, probablemente no nos hubiéramos aguantado todos los años para pasar por ahí. Porque también esa es otra, no es lo mismo estudiar medicina siendo el primero de tu familia que estudia medicina que siendo el hijo de un doctor que ya supo cómo estuvo todo el rollo y ya conoce otros doctores y ya tiene palancas y ya puedes hacer tú diferentes cosas y ya te puedes ir por otras rutas diferentes. No es lo mismo para nada. Nunca. Hay uno que otra que sí lo logró. Sí. Yendo por otras rutas ahí. Entonces, más que nada es para eso, Nutria, para que tomes en cuenta que igual no iba a ser para ti igual que para nosotros, porque tú ibas a ser hija de doctores. A lo mejor, pues como es diferente país, sí iban a ser las cosas no tan beneficiosas, ¿verdad? No te íbamos a poder beneficiar tanto. Pero claro que sí te íbamos a ayudar en un montón de cosas que a lo mejor otras personas que no tengan papás doctores, pues no, ¿verdad? Pero no estudies medicina. De acuerdo. Ok, entonces hasta ahí lo dejamos. Bye.